En RCN Radio, vamos más allá. 8 de la mañana, 18 minutos. La Procuraduría, Juan Manuel, le está pidiendo al gobierno nacional que dé a conocer los conceptos jurídicos que permitan o que permitirían mejor modificar ese contrato del Metro de Bogotá. Lo está haciendo la propia Procuradora Margarita Cabello. Sí, y recordemos que sobre este tema, sobre el metro, se ha pronunciado abundantemente en los últimos minutos el propio presidente Gustavo Petro a través de la red social Twitter, ¿no? Saludamos precisamente a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. Bienvenida, Procuradora de RCN Radio. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jesús y Juan Manuel, y un saludo para toda tu audiencia. Procuradora, nos quedamos con la información que usted ha suministrado en las últimas horas en el sentido de que no ha visto todavía documentación y que si se llegara a tener esa documentación, pues podría entrar la Procuraduría para hacer un análisis y determinar si evidentemente hay o cuál sería el mejor escenario para la ciudad, cuál sería lo más beneficioso y provechoso para la ciudad en el tema del Metro de Bogotá. Sí. Nosotros, como dentro de nuestra misionalidad preventiva que nos ordena la Constitución y la ley, hemos estado muy al lado, acompañando y vigilando el proceso del metro. Y dentro de esa vigilancia, pues hemos tenido toda la documentación en nuestras manos, pero no tenemos las explicaciones y los conceptos jurídicos nuevos que el presidente y el equipo del presidente han presentado para afirmar o corroborar la posibilidad de hacer algunos cambios. En principio, es lo que decimos, nosotros consideramos que hay riesgos que hay que saber cubrir y por eso nos preguntamos qué podría ocurrir o cómo explicar si se contrata una empresa para construir un metro elevado y luego se quiere hacer subterráneo. ¿Qué pasa con la experiencia exigida y con los requisitos exigidos en el momento de la contratación que ya se realizó? ¿Qué pasaría con los otros contratantes que sabían de metro subterráneo? Es decir, hay una serie de preguntas. ¿Qué pasa con la parte financiera, con los plazos que nosotros tenemos frente a los cambios, pero que no tenemos el estudio completo o la actuación completa porque no conocemos los nuevos documentos? Señora Procuradora, incluso parece que los trinos del presidente Gustavo Petro de hoy, de hace pocos minutos, parecieran apuntar a responder algunas de las inquietudes de la Procuraduría. Porque, por ejemplo, el presidente dice, en uno de los trinos que yo creo que va a generar también polémica, dice, hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado y no es cierto que se estén realizando obras directamente del metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes, traslado de redes, patio taller, pero aún no empieza la construcción. Entonces, a partir de ahí, el presidente empieza a entregar unos argumentos, pero ese de entrada es muy preocupante. No se han entregado los estudios definitivos del metro elevado y que en consecuencia estas obras que se están haciendo no tienen nada que ver con una determinación en tal sentido. ¿Qué sabe de ello la Procuraduría? Pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento, y la visita fue el 24 de enero de este año, es que hay un contrato de concesión ya celebrado, que hay que respetar una autonomía de las entidades territoriales, que es un principio constitucional en donde los contratantes y la alcaldía es la que tienen la regla de oro, que hay un convenio de cofinanciación firmado entre la Nación y el Distrito de Bogotá y la empresa Metro de Bogotá, luego de un COMPES. Sabemos también que hay unos documentos de precalificación y el documento de licitación, en donde no se observan requisitos para la participación y selección de contratistas relacionados con experiencia en metro subterráneo. Sabemos que todo lo que se ha hecho en ese contrato que ya se celebró es sobre un metro, una tipología de metro elevado. Sabemos que con corte a 31 de diciembre ya hay un 18% de avance físico del proyecto, hay un 92% de avance en la gestión predial, 987 inmuebles en proceso de adquisición predial. Sabemos también que hay un 86 y algo más por ciento ejecutados los estudios y diseños y un 95% en avance en los traslados de redes. Tenemos toda esa información de lo que hemos visto en el seguimiento preventivo que estamos haciendo al contrato. Las modificaciones que se van a hacer al contrato, pues las preguntas son esas. ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué va a pasar con los riesgos de mayores plazos en la ejecución del proyecto? Incremento de precios seguramente en los diseños de construcción, incertidumbre sobre el gran número de predios adquiridos y pagados para la construcción de un metro elevado.
posible detrimento patrimonial. Es decir, lo que tenemos hasta ahora es esas preocupaciones y esas preguntas, diríamos nosotros, cómo se va a hacer entonces una modificación a la esencia del contrato, porque siempre en los contratos ya está celebrado, ya está firmado. Es un contrato de concesión, lógicamente los contratos de concesión tienen o pueden tener modificaciones porque son a largo plazo, ¿no es cierto? Y por su naturaleza son incompletos, pero las modificaciones, de acuerdo con las reglas generales, cuando hay contratos de concesión, tienen por razón una recuperación de un equilibrio económico o una adecuación a la exigencia de calidades futuras importantes. O sea, no es que se pueda cambiar así porque así, sino es una cuestión excepcional poder cambiar los elementos accidentales de un contrato. Entonces, sí hay un avance y hay que tener mucho cuidado de todos modos en cómo se va a hacer esas modificaciones para evitar generar perjuicios o a terceros interesados que sabían de contrato subterráneo, de metro subterráneo, y que no fueron involucrados por lo que se hablaba siempre de una tipología de metro elevado. Ahí estamos esperando a ver cuáles son las otras decisiones. Queremos ser equilibrados. Nuestra visión es lo mejor para Bogotá y mirar muy bien cómo va a hacerse esos cambios contractuales. Claro, cambios que no son fáciles, como usted lo dice, y que tiene que ser una situación extraordinaria. El presidente Petro dice que hay evidencia de que se compraron los predios, ahora que usted mencionaba el asunto, sin tener estudios de diseño, que expropiaron a las familias bogotanas sin tener estudios. Al subterranizar se valorizan todos los predios, incluidos los expropiados por el distrito. No hay detrimento, sino enriquecimiento patrimonial. ¿Hay indicios en la Procuraduría de que esa compra de predios se pudo haber hecho sin estudios de diseño, Procuradora? Nosotros no hemos entrado hasta allá. Esos son ya problemas de la ejecución contractual que tendrán que discutirse. Hay un contrato y dentro del contrato estaba la celebración y compra de predios. Se han comprado bastantes ya que están en ese proceso predial. Los detrimentos en las compras o las irregularidades pues las miraremos. Hasta ahora no habíamos visto esto. Estamos en la parte preventiva, de vigilancia preventiva y de seguimiento al cumplimiento de las reglas contractuales. Si lo hay, lo miraremos y ya estaremos pendientes. Pero el problema es que la tipología contractual como objeto esencial pareciera que fuera, por eso quiero ser cuidadosa y mirar lo que más nos presenten y todas esas expresiones del señor presidente. La tipología contractual en principio que vemos es de un metro elevado y todos los requerimientos fueron originados hacia esa línea, y las preocupaciones de la Procuraduría en principio son esas. Si la tipología toda es elevada, el contratista fue contratado bajo esa línea. ¿Puede de nuevo este contratista entrar a trabajar y o tiene experiencia en hacer alguna parte subterránea? Todo eso hay que mirarlo. La experiencia exigida era para elevados, los presupuestos de la contratación fueron hacia esa línea. Tenemos que mirar entonces porque todo esto es un tema jurídico. Lo que sí es que estamos en camino y los problemas de ejecución contractual tienen otra visión, pero no sé hasta qué punto podría hablarse de reestructuración ya contractual o modificación. Ahí es donde queremos mirar los estudios para poder tener una visión completa de las peticiones del señor presidente. Sí. Blau, lo escucha la procuradora Margarita Cabello. Doctora Cabello, el proyecto actual, sin que tengamos en cuenta las posibles intervenciones de presidencia, sino el proyecto actual que está llevando a cabo el distrito, ¿tiene todo en regla desde la competencia de la Procuraduría? ¿El cierre financiero quedó listo porque hasta hace poco se decía que no se había terminado? ¿Podemos los bogotanos o podríamos estar tranquilos con el proyecto actual, el que está vigente, el que está firmado? ¿Podemos estar completamente tranquilos? Lo que hemos visto desde ahora, recuerden que es un contrato de concesión. Los contratos de concesión tienen muchas posibilidades de modificaciones posteriores, casualmente porque se trata de un contrato de concesión. Esa es la naturaleza del contrato. El objeto del contrato es un metro elevado. Y esos podría preguntarse considerar que son elementos esenciales del contrato que son difíciles de modificar en principio. La pregunta es, ¿qué análisis están haciendo los otros? Desde el punto de vista de las reglas del contrato 163, está claro que las partes celebraron un contrato de concesión entre la Alcaldía de Bogotá y la empresa Metro de Bogotá como concedente y Metro Línea como concesionario, ¿no es cierto? Y eso ya está organizado y hasta ahora en el acompañamiento pues no se ha hecho una visión de que algo no esté correcto. No podríamos decir eso.
Y pues en la ejecución del contrato también vemos que ya tiene algunos avances físicos, como les dije ahora. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vigilando preventivamente, vamos a enviarles un documento en donde vamos a hacerle algunas recomendaciones y algunas preguntas tanto a la alcaldía como al gerente del metro, como el gerente general de la empresa Metro, para poder terminar de entregar, de tener un conocimiento completo. Es una especie de advertencia sobre los riesgos en la gestión contractual por la posible modificación del contrato y unas peticiones de alguna documentación adicional para ir poco a poco mirando y acompañando, más que acompañando, haciendo la gestión preventiva de vigilancia para que todo se haga dentro de las reglas legales. Hasta ahora estamos viendo en principio un inicio contractual adecuado. Es decir, no tendríamos por qué preocuparnos los bogotanos por lo que va hasta este momento. No hay ningún contratiempo, ninguna tardanza, ningún incumplimiento por parte de la empresa que está a cargo de la construcción de esta primera línea. Lo que hemos visto es esos avances, como les he dicho, 18% del avance físico, 92% de gestión predial, 987 inmuebles, 86% ejecutado en estudios y diseños, porque es a largo plazo, y 95% en avance de traslado de redes. O sea, en principio, nosotros podríamos mirar que están avanzando y va en buen camino el proyecto. El tema es las modificaciones, ¿no? Es la preocupación, y ahora la compra o no que me dicen ustedes de la compra de los predios, que pues lo miraremos con mucho cuidado, pero hasta ahora hemos visto el avance adecuadamente. Procuradora, le cambio de tema para hablar del proyecto de la reforma a la salud. Hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, a la ministra Carolina Corcho tratando de reunirse con diferentes representantes del sector salud en Colombia. ¿Ha tenido usted la oportunidad de conocer de primera mano, de hablar con ella o con algún representante del gobierno sobre la reforma a la salud? ¿Y cuál es la preocupación que tenga quizás la Procuraduría en este punto de la reforma a la salud? Nosotros recibimos las quejas de todos los actores del sector salud, empezamos a escucharlos y de esa manera invitamos a la ministra de Salud, al viceministro y al señor superintendente de Salud a una reunión en la Procuraduría junto con los gremios y los actores del sector salud, y se le planteó en ese momento a la ministra las preocupaciones que existían por la falta de información completa de cómo iba a ser la reforma que se presentaba. Y se le dijo a la ministra que no estaba escuchándolos ni mirando las alternativas, sugerencias que podían u opiniones que podía presentarle el sector salud para contribuir a una mejor propuesta. En eso quedamos en que ella iba a hacerlo, parece que no ha ocurrido así. Esa reunión fue hace como un mes más o menos. Hemos seguido reuniéndonos con los otros gremios, incluso la última reunión la tuvimos el jueves pasado con los usuarios. Y la preocupación es de incertidumbre, sigue la incertidumbre. Para nosotros es muy importante que una reforma en salud, que es quizás de las reformas más sensibles, porque afecta a las personas, afecta a las familias, afecta a toda una colectividad del país, y está ligado de manera estrecha a lo que es la dignidad y la vida, ¿no? Le hemos pedido que muestren el proyecto, que lo socialicen. La socialización es un principio fundamental en un Estado social de derecho con una democracia participativa. Y socializar no es solo mostrarlo, sino discutirlo con todo el sector. Aspiramos a que eso se haga, aspiramos a que se hagan esas socializaciones. Nosotros esta semana que comienza, vamos a tener un gran foro. Estamos pensando en eso con todos los actores y la queremos invitar a ella para que podamos socializarlo y permitir discutir todo ello. Sí. Procuradora, si la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el gobierno del presidente Gustavo Petro no siguen las sugerencias, las indicaciones de la Procuraduría, ¿qué puede hacer la Procuraduría? Lo primero que yo le recuerdo, y se lo he recordado a la ministra de Salud, es que hay un principio de derecho constitucional básico, que es el que se llama el mandato de progresividad o de no regresividad. ¿Qué significa eso? Que cualquier reforma, y más esta tan sensible, debe respetar los grados de protección alcanzados hasta ahora, y que si no se hace cualquier reforma estaría bajo la mirada de una inconstitucionalidad. Y en 30 años que se ha manejado el tema de salud, han habido muchas mejoras, y esas mejoras que han otorgado mayores oportunidades deben ser respetadas por esta reforma. Nosotros actuamos con nuestra misionalidad preventiva, que es una de las 3 misionalidades que tenemos. Y en caso de que veamos
en nuestros anuncios y prevenciones y llamadas de atención y llamadas de entrar al cuidado no se cumplen, y al no cumplirse podría caerse en alguna infracción a un deber funcional, podríamos enviar todo el estudio preventivo a nuestra misionalidad disciplinaria y abrir investigaciones disciplinarias si ello hubiera lugar. Es lo que tenemos por constitucionalidad el deber de hacer. Procuradora, pero usted dice que sería grave, por ejemplo, si la cobertura en Colombia en materia de salud, después de la reforma que pretende aprobar el presidente Gustavo Petro, resulta siendo menor que a la que hay actualmente. Pero es que para establecer ese dato, uno se imaginaría, para llegar a esa conclusión, pues tendrán que pasar 2, 3 o 4 años. Para entonces, ni Petro será presidente, el doctor Petro, ni Carolina Corcho será ministra, ni usted procuradora. Entonces... No, es que esto va en el proyecto. La idea es, primero, que se conozca bien el proyecto. Segundo, que se socialice en virtud de lo que somos, en virtud de ser nosotros una democracia participativa que exige socialización. Socialización significa, repito, no solo mostrarse a algunos grupos, sino socialización significa recibir opiniones, recibir sugerencias, recibir alternativas que contribuyan a mejorar y trabajarlas y discutirlas para que vayan en ese proyecto. Ahí uno va viendo si están presentando mejorías a lo que ya existe o están afectando o retrocediendo en lo que ya existe, y ahí ya podemos empezar a actuar, indudablemente. No es que cuando ya se vaya en ese camino, al final es que vamos a ver si sancionamos o no. Pero además hay un punto que es importante y es la transicionalidad, que también debe estar bien reseñada en ese proyecto, porque la transicionalidad entre el cambio de un sistema de salud a otro implica mostrar claramente cómo va a ser ese proceso, y ahí también hay que socializar para evitar los daños futuros. Por decirles algo, pensar en entregarle los recursos a las regiones exigen validar, por decirles algo, la capacidad de gestión de esas entidades territoriales, la capacidad de administración que tiene cada una de las entidades territoriales en las regiones. Tenemos que tener un análisis histórico de lo que está pasando, cómo van a ser los controles, cómo van a ser los indicadores y los sistemas de alerta en un momento determinado. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso tiene que estar en el proyecto. La transicionalidad es fundamental en este proyecto, y la transicionalidad exige un proceso de transición que sea coherente y un proceso de transición que vaya acompasado con la realidad social, con la realidad económica, con la realidad cultural de nuestra población, para tener una mejor vida digna, y eso lo podemos ver de una vez si se está cumpliendo o no en el trabajo de la elaboración del proyecto y la presentación al Congreso. Y ahí vamos viendo si se está cumpliendo las recomendaciones o los llamados de atención que le hace la Procuraduría, o si no se están cumpliendo. Y ahí habría entonces, si no se hace así, abrir y enviar todo inmediatamente a disciplinario para evitar un daño futuro. Ese sería el procedimiento. Finalmente, señora Procuradora Margarita Cabello, hoy radica el ministro de Justicia el proyecto de ley de modernización y humanización al sistema penitenciario, tema en el cual usted pues tiene mucho que decir, como quiera que fue ministra de Justicia y en su momento le tocó lo que ocurrió en la cárcel Modelo, un episodio que el país no olvida. ¿Ha tenido la posibilidad de ver los videos o le han comentado sus asesores, su equipo, este proyecto, y tiene alguna opinión o alguna objeción frente a lo que se plantea allí? Nosotros hemos estado estudiando el proyecto. De hecho, en el Comité de Política Criminal del cual hacemos parte, hemos también opinado en ese sentido, y estamos pendientes, elaborando un documento para emitir nuestra opinión. Hay algunos puntos que nos preocupan, varios puntos nos preocupan. Entendemos la intención de resocialización, que estamos de acuerdo con ella, y de reeducación y de mejoramiento para el personal privado de la libertad, pero hay que tener mucho cuidado también con esas etapas de transición y también con esos mejoramientos de qué va a pasar con la parte presupuestal. Esa nos preocupa mucho en muchos proyectos de ley. Cada proyecto de ley que se presenta se habla no de millones, sino de billones de pesos que se requieren, y de dónde va a salir todo ese presupuesto, la planeación, la parte transicional, quién se va a encargar de cuando empiecen a salir todo este grupo de personas para sus domiciliarios o para trabajar del cuidado de ellos, qué va a pasar con esos procesos de los billetes electrónicos que no funcionan. Es decir, hay una serie de situaciones de alto valor de angustia que implican tener mucho cuidado y cómo va a ser el proceso transicional. Ya nosotros estaremos en poco tiempo mostrando nuestras preocupaciones en ese sentido también.
sin decir que no queremos que mejore mucho el sistema penitenciario y que estamos de acuerdo con la intención de que esto mejore, de eliminar la corrupción, que sí la hay, y de mejorar la situación carcelaria en nuestro país, ni más faltaba. Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Un buen día para usted, una buena semana. Gracias a ustedes, a Jesús y a Juan Manuel y a toda su audiencia. Muy amable. 8:39. RCN Radio, donde nacen las noticias.